Ya, hola a todos y bienvenidos a lo que es la ayantía número 8 de análisis numérico. A la ayantía de hoy día corresponde a lo que es integración numérica. Una pequeña introducción a la integración numérica es que en el capítulo de interpolación vimos que si teníamos un conjunto de puntos tal que, tal que x sub k e y sub k es una tupla, donde el polinomio p de x pasa por ese polinomio. Esta cosa se hace para decir que un f de x va a ser igual a un p de x, diciendo que p de x es el polinomio de interpolación de f, y esta igualdad se cumple para cualquier conjunto de puntos que nosotros tengamos. Sin embargo, si se desea calcular el área debajo de la curva de f, ya no se cumple esa igualdad. Lo que va a pasar acá es que si uno, por ejemplo, toma la función f de x es igual a e a la menos x cuadrado, esta función es típica, eh, y uno construye un polinomio p de x, tal que esto es igual a la función, acá va a ocurrir que la integral, desde cualquier intervalo a b del polinomio, ya va a ser distinto a la integral de la función. Entonces, lo ideal es que ahora mediante mediante otros métodos podamos encontrar una aproximación real a esa integral, sin tener que recurrir a interpolar de forma polinómica. Para aproximar la integral, nosotros tenemos que simplemente la integral entre a b desde la f de x. Se puede hacer un integrando del polinomio de interpolación p, interpola en n más 1 puntos x sub k, de la siguiente forma que está ahí. Acá, a nosotros lo que vamos a llamar acá es que esta integral que está acá, se le conoce como fórmula de integración. ¿Ya? Y el error que se comete al aproximar la integral mediante la fórmula de integración es mediante eso que está ahí, donde e de x es el error absoluto, que se comete al interpolar f, bueno, al interpolar p sobre f. Ahora mismo vamos a ver nuevas reglas. La primera regla, que no es esa que está ahí, es otra. Eh, Ustedes conocen dos algoritmos ya. Ustedes conocen lo que es Riemann para aproximar la integral, dado que la integral entre a y b de la f de x, esto va a ser igual a la sumatoria, que es desde igual 1 hasta n, de lo que sería el f de x sub i por el x sub i más 1 menos x sub i. Esto se le conoce como suma de Riemann por izquierda y derecha. Esta va a ser simplemente la suma de Riemann por la derecha, va a ser simplemente lo que es la misma integral, y eso se aproxima de la siguiente forma, como i igual 1 hasta n, de lo que sería la f de lo que es x sub i más 1 por el delta x sub i. ¿Por qué se le muestran esto? ¿Por qué no están acá explícitos? Porque esto ya lo vimos en Matemática 2. Sin embargo, estos dos algoritmos los estoy mencionando ahora porque van a ser súper importantes para el capítulo siguiente. ¿Ya? Entonces, el tercer algoritmo que nosotros vamos a ver va a ser el de la regla del punto medio. Sean x sub i nodos de la regla de integración, a sus coeficientes o pesos de las reglas de integración, y la regla del punto medio elemental se obtiene para A0 es igual a B menos A, XL es igual a más B medio, con N igual 0, como lo que está acá. Si F es continua en su segunda derivada,
dentro de intervalo b, el error de integración viene dado por eso que está ahí. Llamando m2 al máximo de simplemente f2' de x, y evaluando la integral restante, se obtiene que el absoluto del error de la regla del punto medio simple, que se conoce como regla del punto medio simple, viene dado por eso que está ahí. Si se divide el intervalo en n, subintervalos iguales, nosotros tenemos que aplicando la regla del punto medio sobre ya n subintervalos, nosotros obtenemos lo que es la regla del punto medio compuesta, que viene dado por lo que está acá. ¿Ya? Donde h es simplemente a lo que se conoce como paso, está ahí. Y el error ocurre exactamente lo mismo. Solamente que lo único lo que cambia aquí es que h está al cuadrado acá. Dado que este h está al cuadrado, nosotros podemos decir que este algoritmo es de orden O de h cuadrado. ¿Qué significa qué significa que un algoritmo sea de orden O? Significa que la notación O para cualquier función va a corresponder a una definición que actualmente la tengo por acá, pero corresponde a la definición de un conjunto donde van a existir ciertas constantes. Por ejemplo, va a existir una constante C que pertenece a los reales, tal que va a existir una función g, tal que C por F, bueno, C por G de n, que va a ser menor o igual a F. ¿Ya? Esto que indica de que para cualquier constante, viendo la gráfica, acá, va a existir una constante n0, tal que el F, tal que el G va a ser siempre menor a F. Y esto indica bueno, esto simplemente sirve para agrupar funciones de la forma en tiempo de ejecución. Por ejemplo, para n cuadrado operaciones, si uno sabe de que puede estar en O de n factorial, y eso indica qué tan eficiente es un algoritmo. ¿Sí? El mejor caso que un algoritmo puede tener es que un algoritmo puede ser O de una constante, porque esa cuestión siempre es constante y se sabe de que ese algoritmo nunca va a superar ese orden. Ya, entonces, sigamos. La siguiente regla que vamos a ver va a ser la regla del trapecio. La regla del trapecio consiste en que si yo tengo una gráfica de una función, la voy a hacer así, como así, así como tenemos ciertos puntos acá, ahí ve, la integral de esta va a corresponder simplemente al cálculo del área de un trapecio. Entonces, esto indica de que esta área que está acá, de toda la curva de f, se va a aproximar a lo que es el área del trapecio. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el área del trapecio? Se calcula así. Área del trapecio se calculaba como el promedio de las bases. eh, Sería f de A en este caso. No sería A más B medios. Con esto, bueno, f de A más f de B. Y todo eso por una altura. En este caso viene dado por esto que está acá. ¿Ya? Entonces, el área del trapecio, en este caso, vamos a hacerlo aquí. Para n igual a 1, para x0 es igual a y x1 igual a b, con pesos a 0 es igual a 1 es igual a b menos a medio. La regla del trapecio se calcula como eso, que está ahí, que va a corresponder a la diferencia dividida en 2 por la altura. Si f es continua, bueno, si f es continua su segunda derivada dentro del intervalo b, entonces el error de integración viene dado por eso.
para algún chi que pertenece a A, B. Como no se puede calcular el chi, entonces se hace un M también. Si el intervalo A, B se subdivide, entonces tenemos que todos los puntos X sub I se van a calcular como A más I por H, con I que vaya desde 0 hasta N, y con H que va a ir y con H que se calcula como B menos A sobre N. La regla del trapecio compuesta se obtiene aplicando la regla del trapecio elemental en cada subintervalo. O sea, eso que está ahí. O sea, sería esto que está aquí. Que de hecho pues, se puede aplicar cualquiera de estos, pero esta es como la más típica. Cuando f es continua en su segunda derivada, el error de esta regla satisface que satisface esto, simplemente que está ahí. Por lo tanto, si uno hace M2 como el máximo, como yo lo había mencionado antes, del B menos A sobre H medio, entonces el absoluto de esto va a ser simplemente eso. Esta regla es exacta para integrar polinomios de cualquier grado menor o igual a 1. ¿Ya? Regla de Simpson. La regla de Simpson elemental, en este caso se toma para n igual 2, x0 es igual a A y x1 igual a A más B medio, con x2 igual a B. Y para el caso de los pesos sería A0 es igual a 2, es igual a eso, y A1 va a ser igual a 4 veces AB menos sobre 6. Esto obtiene que el I2 va a ser simplemente B menos A sobre 6 por eso que está ahí. Si f es continua en su cuarta derivada, nosotros obtenemos que el error si viene dado por esta expresión que está acá. La regla compuesta ocurre para dos, el intervalo como a veces se subdivide en dos, en dos en intervalos iguales. ¿Por qué? Porque el paso ahora se transforma en b menos sobre 2n, y aplicando la regla elemental para cada subintervalo se obtiene que eh, eso que está ahí. Donde para cualquier número impar, bueno, donde para cualquier índice impar, la sumatoria se multiplica por 4, el número se multiplica por 4, y para cualquier número que es par, cuyo índice es par, entonces la sumatoria se multiplica por 2. Cuando f es continua en su cuarta derivada, el error de esta regla satisface eso. Esta regla es exacta para que integrar cualquier polinomio de grado menor o igual a 3. Ahora vamos a ver un par de observaciones. La primera es que es costumbre referirse a las reglas de iso m, iso b y iso s, dando a entender que iso m es de punto medio, iso t el del trapecio, iso s el de Simpson, el de Simpson compuesto, simplemente como la regla del punto medio, la regla del trapecio o la regla de Simpson. O sea que la parte del compuesto se va. Existen varias versiones de estas reglas para no X espaciado. Si se dice que una regla es de orden HDP y se escribe como O de HDP, cuando el error satisface que R es menor o igual a C por HDP, para alguna constante C mayor o igual a 0 independiente de H. Así, las reglas del polinomio punto medio de trapecio son de orden O de H cuadrado, mientras que la regla de Simpson es de orden O de H a la 4. Ahora vamos a ver lo que es cuadratura. Para esta sección se desea evaluar si una fórmula es específica para integrar polinomios del grado más alto. Bueno, y para ello vamos a usar, se va a usar lo siguiente. Se va a usar un intervalo en el cual la función a estudiar tiene recorrido, una base que nos ayude a armar un sistema de ecuaciones y una expresión por la cual podamos construir un sistema. Entonces, lo que va a pasar acá es que nosotros vamos a tener una cierta regla de integración incompleta, entre A y B de cualquier f,
Y esto va a ser igual a lo que es una regla de integración que a ustedes se les va a entregar. Y en este caso va a ser simplemente, puede ser una sumatoria que va a ser desde igual 1 hasta n, bueno, va a ser una combinación lineal entre una constante por la función evaluada con algún parámetro x, donde la constante o el parámetro x son desconocidos. Entonces, para ello, aquí vamos a apelar a lo que es base polinómica, y a partir de varias integraciones sobre ciertas bases polinómicas, vamos a armar un sistema de ecuaciones para poder encontrar lo que son los C sub i o los X sub i que son desconocidos. Cuando nosotros armamos este sistema de ecuaciones, esto equivale a aplicar cualquier regla que nosotros vimos para lo que es sistemas. Sistemas lineales, como por ejemplo lo que es Gauss-Seidel, Jacobi, LU, Palu, etcétera. Entonces, básicamente evaluar una regla general sobre un integral de control constantes que pasan por relaciones que pertenecen a la base. El número de integrales calculadas sobre dicha base es el grado máximo del polinomio posible. Entonces esto es para la gente que después lo quiera leer con más calma, esto va a ser un repaso de espacios vectoriales, por si alguien quiere recordar un poco cómo funciona. Entonces, sí, sí, sí. Ya, entonces llegamos acá. Entonces, el conjunto, lo más usual es que para la cuadratura es que nosotros ocupemos lo que son las bases polinómicas, las bases polinómicas canónicas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que cualquier polinomio simplemente va a ser correspondiendo como una combinación lineal. Bueno, todo polinomio se puede escribir como una combinación lineal desde igual a 1 hasta n, y por p sub k de x, ¿ya? Y dependiendo del n, nosotros podemos tirar todo esto acá. Puede ser cualquiera de los términos que está acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a utilizar esta base polinómica canónica para armar el sistema de ecuaciones para encontrar las constantes. Entonces, una regla de integración general consiste en encontrar las constantes a su i que pertenece a R sobre un intervalo AB tal que cumpla con la siguiente condición, donde f de x puede ser, se parte desde el 1, pues después toma f de x igual a x, f de x igual a x cuadrado, así hasta llenar un sistema de ecuaciones cuadráticas, y pueden encontrar los valores posibles, todos los valores posibles. Ya, ahora vamos a ver lo que son los ejercicios. Los ejercicios de hoy día corresponden a MATLAB. Así que consideremos las siguientes fórmulas simples de integración, o sea, las fórmulas elementales, y utilizando MATLAB realice una función que calcule la integral de cualquier función utilizando la regla del punto medio elemental. Entonces, vamos a volver acá. La regla del punto medio elemental es esa que está ahí. ¿Qué quiere decir? No, esto lo voy a quitar. Nueva función. Esto va a ser simplemente y 0. Cambiar esto un poquito. Ahí, rapidito. Ya, esto va a ser igual a lo que es punto medio, punto medio elemental, que en donde va a recibir los siguientes parámetros. Va a recibir el f, el a y el b. Muy bien. La regla del punto medio simple corresponde a simplemente hacer esa expresión.
Para ello, nosotros, el I0 va a retornar como F, como lo que es B menos A, multiplicado por lo que es F evaluado en el promedio. Y para ello, lo que voy a hacer antes es hacer una constante C, que es el promedio de A más B, dividido en 2 de C. Y esa sería la regla simple. Para la regla compuesta, que después lo vamos a ver, este medio lo voy a poner aquí abajo en simple, no hay problemas, voy a guardar, guardar. Para la regla del punto medio compuesto, que la voy a hacer al tiro mejor, lo que hay que hacer es función y sub m de punto medio. Acá lo que va a pasar es que va a recibir ahora los mismos dos parámetros, que va a ser el f, el a y el b, y pues después se le va a pasarle el número de sus intervalos. Para ello, acá lo que tenemos que hacer ahora es guiarnos por lo que dice aquí. Entonces, lo que va a pasar acá es que va a ser simplemente b menos, b menos a sobre n, y después eso se calcula como la sumatoria del promedio. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Se implementa así. Estoy compartiendo esto que está aquí. Entonces, lo primero que se calcula va a ser el paso. H es igual a b menos a sobre n. Y voy a tirar la suma igual 0. Entonces, uno sabe que por cada, que voy a ir desde 1 hasta n, relativamente, para que después no me mande problema, sabe que la suma va a ser igual a la suma más un término. ¿Qué término va a ser este? Va a ser este que está acá, el que dice sumatoria de d igual a 1 hasta n de la f de x sub i tongo, que en donde x sub i tongo va a ser x sub i menos 1 más x sub i medios. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es que anotar una cosita. Yo sé que el x sub i va a ser igual al a más i por h, ¿ya? Y que el x sub i menos 1 va a ser simplemente a más i menos 1 por h. Entonces, yo sé que el x sub i menos 1 va a ser simplemente a más i por h menos h. Esta cosa que está acá va a ser simplemente x sub i, x sub i menos h. Por lo tanto, el x sub i menos 1 más x sub i medios, esto va a corresponder a lo que es x sub i menos h más x sub i. Entonces esto va a ser medios, entonces esto va a terminar dando x sub i más h, perdón, menos h medios. Y ahí estaría listo. Sí. Ahora si yo sumo, por ejemplo, esta con esta, me daría dos veces a más dos veces i por h y esas cosas que está ahí. Por lo tanto, ¿cómo se traduce todo lo que puse yo aquí? Se traduce en f evaluado en a más i por h
menos lo que es h medios. Después de eso, se hace que h, que después de que I sub m, va a ser igual a lo que es h por la sumatoria. Y ahí estaría resuelto el problema. Esto es punto medio compuesto o punto medio normal. Voy a guardarlo esto. Siguiente. Ya. Una función que calcule la integral de cualquier función utilizando la regla del trapecio simple. La regla del trapecio simple es la regla elemental del trapecio. O sea, eso que está ahí. Entonces, yo voy a hacer una nueva función, donde esto se llama I sub 1. Va a ser simplemente trapecio simple. Esto va a recibir simplemente la función y el intervalo. Y yo sé que el I1 va a ser simplemente, de hecho voy a hacer una cosita, voy a definir la C como B menos A medios. Y el I1 va a ser simplemente lo que es C por la sumatoria, por una cierta suma, que va a ser F evaluado en A, más F evaluado en B. Sencillo. Esto es sencillo. Para el trapecio normal, lo voy a hacer al tiro. Eh, esto se va a llamar trapecio. No, esto se va a llamar como I sub T. Va a ser simplemente trapecio de la F, el intervalo y el número de puntos. Entonces, para ello, lo que hay que implementar aquí es esto que está acá. Es esto que está aquí. Entonces, para ello, eh, lo que vamos a hacer es primero tirar el h de menos a sobre n, tirar una suma también que va a ser igual a cero. No, no es a cero. Ahí está. Y por cada k, y por cada i, que va a ir desde 1 hasta n menos 1, al tiro, voy a decir que la suma va a ser simplemente lo que es la suma, más lo que es la función evaluado en algo. Es simplemente lo que sería el paso, o bueno, ¿cómo definimos la x? La x se define como el a más i por h. Ya. Para luego terminar que el i sub t se va a calcular como h por lo que sería el f de a más el f de b. Todo esto dividido en 2. Todo esto se le va a sumar h por la sumatoria. Y ahí estaría listo. Este sería el algoritmo del trapecio compuesto. Voy a dejarlo así como trapecio compuesto. El siguiente es Simpson.
sí, el de Simpson simple. Entonces, ahí está. Este es el de trapecio compuesto, parece que no se vio. Ahí está, ahora se está viendo. Ahora se va a ver el de trapecio, el de Simpson simple. Ahora voy a hacer una nueva función. Simplemente de Simpson simple correspondería a hacer lo siguiente. Simpson simple. Y antes de eso voy a tirarle i sub 2, note 2 y 2, que va a recibir solamente el F, el A, el B. Y lo que va a pasar acá es que esto va a ser tirar una constante C, que te va a ser B menos A dividido en 6. Tirar una constante D, esto va a ser simplemente lo que es el promedio. Y luego lo que va a pasar acá es que el I sub 2 se va a calcular como constante C por una expresión aquí. Entonces va a ser f de A más f de B más 4 veces f de D. Y eso sería todo. Ahora para trapecio, para Simpson compuesta, ahora hay que ver si el índice es par o impar. Para ello, voy a hacer esta cuestión al tiro. Para hacerlo al tiro, sería I sub S es igual a Simpson compuesta, que te va a hacer que va a recibir el intervalo, la función y el número de puntos. Ya, entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es que eso que está aquí. Entonces, la regla de Simpson compuesta, en este caso, sería simplemente comprobar de que para cualquier coeficiente impar se va a simplemente a multiplicar por 4. De cualquier coeficiente par se va a multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, cambiando esto aquí, esto, ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a primero definir el h de menos a medios. Después de eso, vamos ahora a hacer dos sumatorias. La sumatoria que va a ser de pares y la sumatoria que va a ser de impares. Ahora, por cada i que vaya desde 2 hasta n, lo primero que vamos a definir es que va a ser el xi como a más i por h. Pero en este caso el i no va a ser el i como tal, sino va a ser el i menos 1, que vaya desde 1. Y lo que vamos a decir, si el módulo de lo que sería el i con 2
es 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a sumar la parte par, porque se supone de que se va a sumar la parte par. Así es. No, bueno, se va a sumar la parte par, ¿sí? La parte par, eso se calculaba como... eso se calculaba como S par más dos veces lo que sería el f de x sub i. En otro caso, va a pasar que el S impar se va a calcular como el S impar más cuatro veces el f de x sub i. Entonces, después vamos a definir como el i3, el i sub m, s, como lo que sería h tercios, esto multiplicado por, f, por la suma entre f de a y f de b, y por el multiplicado y también sumado por lo que es el s par y el s impar. Esto sería lo que sería Simpson normal. Entonces, ahora mismo estoy compartiendo esto. Ya, usando los programas anteriores, calcule la integral de las siguientes funciones con el siguiente intervalo y vamos a definir también antes de usar los programas. Vamos a definir la siguiente fórmula de integración como f como 2 tercios de f de a por un tercio por f de a más b medio y vamos a construir un programa, que es lo que, no, que es lo que nos faltaría. Ya, entonces, nueva función se va a llamar isobene de regla general, se va a recibir el f, el a y el b. Entonces, lo primero que hay que calcular es simplemente el promedio, o sea, a más b medio. Estoy compartiendo. F, el c va a ser igual a más b medios. Después de eso, vamos a decir que el i sub n se va a calcular como 2 tercios por f de a más un tercio por f de c, lo cual estaría listo. Guardar. Ya, entonces, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones y nos faltaría definir una más que para el último ejercicio. Ya, y ahora vamos a calcular lo que es lo primero del seno. A 1, por ejemplo, es igual a pi. ¿Qué si yo hago esto aquí? Pi. ¿Me devuelve esto? Ya. A1 es igual a, perdón, A1 es igual a 0. B1 es igual a pi. Sí, y F1 va a ser simplemente lo que sería una función anónima. X.
y que esto va a recibir el seno de X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular lo que es eh, I sub 1, creo que sería el punto medio, de lo que sería el F, F1, el A1 y el B1. Y lo corro ahora, así lo voy a guardar. Me va a decir de que la integral, usando el punto medio, la integral va a ser pi. Entonces, y ahora utilizo la Simpson, trapecio simple de F1, A1 y B1. Nos dará que la integral va a ser, va a ser, esa es la integral. Esos tres va a ser simplemente lo que sería la integral entre 0 de Simpson simple. Sería el F1 A1 B1. Y nos da que el ISO 3 va a ser 2.09, que esto ya es más real. Ahora voy a aplicar punto medio normal. Todo sería F1 A1 B1. Y vamos a darle 20 de esos intervalos para que esto se ejecute bien. Y nos da de que para punto medio con 20 de esos intervalos nos da algo súper similar a lo que nos dio Simpson con solamente dos subintervalos. El I sub t, el del trapecio. Trapecio de lo que sería F1, A1, B1. Y 20 de esos intervalos también. Esto nos va a dar de que por trapecios compuesta nos va a dar que esto va a ser aproximadamente igual a lo que nos dio en el anterior. Y por simple, y por Simpson nos daría que esto va a ser Simpson, que sería F1, A1, B1, a 20. Y nos da de que por Simpsons compuesta no va a dar eso, no va a dar ese valor. Por último, nos faltaría ver lo que es la regla general y su n. Esto va a ser simplemente regla general. Esto va a recibir el F1, el A1 y el B1. Nos diría que por regla general esto va a ser simplemente 0.33, cosa que no es muy preciso, que digamos. Ahora mismo, si nosotros modificamos estos tres valores, deberían volvernos para las otras funciones. Por ejemplo, entre 0 y 1, por ejemplo, lo que sería 2 por x al cuadrado menos 1000, nos van a devolver valores feos, todos valores feos. Pero casi todos son parecidos, no sé si se están dando cuenta. Y para el x cuadrado, por ejemplo, que sería el siguiente, sería e elevado a x elevado al cuadrado, el intervalo 0,3. Lo ejecutamos, ahora está evaluándose. Mandó error. Porque esto es la exponencial. De x al cuadrado. Creo que era así. Ahí está. ¿Dónde? Para punto medio nos da 28. Para I2 nos da algo muy grande. También algo muy grande.
Y los más cercanos son punto medio y trapuesto, que son los más similares, y por regla general, que el que menos cosa tiene sería eso. Ya. Para el siguiente ejercicio, nosotros vamos a usar en esos intervalos n cosas que están ahí, y vamos a almacenarlo, y vamos a graficar en escala logarítmica estos errores versus n y la función. Ya, entonces, primero que nada, vamos a lo que es crear un nuevo script aquí. Voy a hacer todos estos que están acá y voy a mantener el trapecio normal porque es el que vamos a ocupar. Ya, entonces esto sería, sí, ya. Lo primero que vamos a definir van a ser los n, ¿ya? Que van a ser que va a partir desde 10, va a tener un paso de 10 y va a llegar hasta 100. ¿Qué es lo que vamos después a hacer? Vamos a definir el intervalo a, que va desde 0, bueno, o bueno, sí. Vamos a definir lo que es el intervalo de integración, que va a ser entre 0 y 1. Después de eso, vamos a usar esta función f, una función anónima más f. Esto va a ser simplemente exponencial de menos x. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, calcular la integral real. Para ello vamos a usar la función integral, que va a recibir el f del a y el b. Solo aplicamos esta cosa que está acá. Nos daría que la integral entre 0 y 1 de la exponencial de menos x va a ser simplemente esa que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque esto va a ser la real. Entonces te voy a ponerle real. Porque necesitamos calcular el error. El error se calculaba como como el valor real de la integral menos el valor, bueno, menos el valor que te entrega la regla. En este caso va a ser el polinomio, ¿cómo se llama esta? Que en este caso va a ser de trapecio. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Simplemente ahora por cada y que va a ir desde 1 hasta n, hasta el largo de n, mejor dicho. Lo que vamos a hacer es sí, voy a decir que el error del trapecio, que el trapecio sub i, va a ser igual a lo que es el trapecio evaluado en f con el intervalo a b y con el número de subíntegros n sub i. Y el error del trapecio, eso va a ser sub índice i, va a ser simplemente lo que es. Eh, vamos a usar el error absoluto, entonces vamos a usar esto. Lo que sería el top sub i menos q menos el real. Y eso sería todo.
Ahora vamos a definir un G, que esto va a recibir la función inline. A ver si funciona esto, creo que no va a funcionar. Ahí, esto va a ser simplemente la exponencial de menos x, coma x. Y después de eso vamos a hacer una figura de tipo P. Sí, y a partir de esto, lo que vamos a hacer es un plot, lo que sería el logaritmo de n y el logaritmo de lo que sería el error. Y le vamos a ponerle este comandito que está acá. Ya. Por ahora lo vamos a correr así. ¿Qué nos da? Entonces lo que nos da esta cosa que está acá, nos va a dar una recta. Esta recta que está acá, esta recta que está acá, quiero que se fijen de que esta se puede, podemos pasarla como una aproximación lineal. Bueno, podemos hacerle regresión lineal a esta cosa que está acá y ver si es posible pasarle una recta. O sea, si es posible construir un modelo que nos permita obtener eh, bueno, que nos permita obtener los puntos medios. Para ello, lo que vamos a hacer es usar lo que es la regresión. Pues, no vienen estos problemas. Y vamos a usar lo que es la función regresión, regression, que te va a recibir simplemente, que te va a recibir r, m y una v, lo que sería la regresión, lo que sería el log n, el log del error. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Todo va a ser simplemente run. El problema es... ya, el problema es que esto no se puede hacer. Ya. Pensé que lo tenía aquí. Y no, no lo tengo acá, tengo una cuestión de MATLAB. Es un addon que no tengo acá. Entonces, sí, nada que hacer. Pero el caso es que lo que podríamos hacer ahora es tirar ahora, plotear lo que sería ahora la función. Esto no me va a funcionar. Y ahora por cada, y que va a ir desde 1 hasta n, hasta largo, tenemos que dicho. En- ya, lo que va a pasar aquí es que voy a definir a un nn, un fn, que tenemos un 16. Esto va a ser simplemente lo que es 1 dividido en n cuadrado para plotear la función ahora. Ahora lo que voy a hacer ahora es aquí ya voy a ponerle un hold al,
Y lo que voy a hacer ahora es simplemente tirar un plot de lo que sería log de n y lo que sería el log de f de n. Y voy a tirar como un... Quiero que en el eje X me diga que este va a ser el log de n. Ahora lo corro. Sí, creo que esto es aquí. Eh, ¿Vacío, no? Ah, sí, esto es n sub i, ahí. Sí, me faltaba que eran distintos. Ya, entonces, podemos ver que fuera, por fuera, figura 5 a partir. Entonces podemos ver que nosotros haciendo el log de la función 1 sobre n cuadrado y haciendo lo que era el log de n y el error de n es simplemente exactamente la misma pendiente y utilizando lo que es esto que está acá, bueno, es exactamente la misma pendiente, pero solamente que la recta se podría decir que es, ¿cómo se llama esto? Que es la misma recta pero corría, que se pueden superponer. Entonces, para ello, podemos concluir de que como el log de uno dividido en el suyo al cuadrado tiene exactamente la misma pendiente, entonces ambos son de orden o de h cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que quería llegar. Entonces, como último ejercicio, nos quedan unos 10 minutos. Pero se va a bajar. Voy a hacer entonces script, entonces esto ya no lo voy a ocupar. Y esto que está acá. Entonces, por lo tanto, el orden acotado del error es O de h cuadrado, por lo que por ese exponente que está ahí. Ahora vamos a pasar a un problema un poco más complejo. Y se construye una función en MATLAB de tal manera que calcule la integral doble. Mediante la regla de transferencia compuesta. Utilice A igual 0, B igual a 2, C igual a 1 y D igual a 4. Ahí hay una coma ahí que se comió, que no está ahí. Notar, ahí falta una coma. Eso es B igual 2, C igual 1. Entonces, ratón, borro todos los dibujos, cerrar. Ya. Y vamos a definir de que la cantidad de intervalos n para ambos casos, para el de y el de x, van a ser simplemente 20 de esos intervalos. Y usando la función anterior, estima el valor de la integral doble mediante la regla de transferencia compuesta de esos valores, de esas funciones que están ahí. Entonces, para poder hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es definir bien cómo va a funcionar nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo, entonces, sabemos que esta va a ser la integral doble desde A hasta B, desde C hasta D, de la función f de x, y de x. Entonces, nosotros sabemos que la regla de trapecio compuesta funciona para, para integrales simples. ¿Cómo podemos llevar la regla del trapecio compuesta de una integral simple a integrales dobles? Es simplemente hacer lo siguiente. Podemos simplemente definir una función g de x, y esta se va a definir con la integral entre c hasta d de la f de x, y, de y. Y esto aplicando trapecio simple, esto va a ser simplemente lo que sería un h sub i multiplicado por f evaluado en c, en x, c, dado que x es en mi variable independiente, más el f de x, d, medios, todo esto se va a sumar la suma,
que va a ir desde i igual 1 hasta n del f de x, x sub i. No, del i sub i, mejor dicho. Ahí está. Esta sería la definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La integral doble, desde a hasta... Entonces, la integral doble desde a hasta b, desde c hasta d, de cualquier f de x, de x, y, esto va a corresponder simplemente a la integral, que va a ir desde a hasta b, de la g de x. Y esto va a ser simplemente lo que sería la integral desde a hasta b de la h sub i multiplicado por el f de x, c más f de x, d medios más la sumatoria de lo que sería el i igual 1 hasta n del f de x, i sub i de x. Y a esta cosa hay que aplicarle trapecio compuesto. Ya, siguiendo con esto, aplicando esto, lo que voy a hacer ahora es tratar de separar esto un poco, por lo menos en dos integrales. Entonces esto va a ser ¿cierto? La integral entre a hasta b de lo que sería h sub i por f de x, c más f de x, d dividido en 2 de x más esto creo que esto está sí, bien, se me olvidó esta cosita, esto no va aquí. Ahora que lo estoy viendo porque esto tiene que estar multiplicado por el h. Ahí, ahí sí. Más simplemente la integral desde hasta b de lo que sería el h sub i, de lo que sería la sumatoria, por la sumatoria de lo que sería el desde i igual 1 hasta n, de la f x, i sub i, de x. Siguiendo, separando esto, podemos simplemente pasar ahora esto a h medios, h sub i medios, de la integral desde a hasta b, de f de x, c de x, más h sub i medios de la integral desde a hasta b, de f de x, d de x, más h sub i, la integral desde a hasta b, de la sumatoria, desde i igual 1 hasta n del f de x, i sub i, de x. El f de x, c va a corresponder simplemente a aplicar ahora regla compuesta. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora, los vamos a separar esto en tres integrales. La integral desde a hasta b, bueno, h sub i medios, del f de x, c de x. Esto va a corresponder a lo que sería h i medios por, no quiero moverlo un poquito, ahí, por lo que sería h sub x, que esto sería b menos a sobre n, por f de lo que sería a, c, más f de b, c, dividido en 2. Todo esto sumado con la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Voy a escribirlo un poquito más abajo. Esta sumatoria. Desde i igual 1 hasta n. Lo que sería el f de x sub i, c. Para la segunda componente, el h sub i medios, va a corresponder siempre entre la integral entre a b desde el f de x, d
va a ser exactamente lo mismo, h sub i medios por h sub x. Ahora en vez de a, en vez de c va a ser aquí d. Esto va a ser simplemente f de a, d más f de b, d medios más la sumatoria que va a ir desde i igual 1 hasta n de el f de el x sub i, d. Ya. Y por último, el h sub i multiplicado por la entrada y b desde la sumatoria, esta, f de x sub i, donde desde el f de x, el, la sumatoria, mejor dicho, desde i igual 1 hasta n, de lo que sería f de x, i sub i de x, esto va a corresponder simplemente a h sub i multiplicado por el h sub x por. Lo que pasa acá es que esto va a ser simplemente la sumatoria que va desde i igual 1 hasta n de el f de a, i sub i más la sumatoria que va a ir desde i igual 1 hasta n del f de b, i sub y, i sub y latina dividida en 2. Todo esto sumado con la sumatoria que va a ir desde j igual 1 hasta n de la sumatoria que va a ir desde i igual 1 hasta n, lo que sería el f de xj, el i sub i y el i sub i. Entonces, lo ideal sería implementar estas tres cosas que están acá en MATLAB. Ahí estaría calculada lo que sería la integral doble. Claramente como la suma de las cosas que están ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es definir una función. Nueva función. Esto va a ser doble trapecio. No es esto, me equivoqué. Función. Ahí está. Esto va a devolver el resultado. Esto va a ser I2t, por ejemplo. Y este doble trapecio, esto va a ser de doble trapecio. Que estoy compartiendo. Ya estoy compartiendo eso, está bien. El f de el. Acá aquí lo que necesitamos es. Necesitamos los cuatro, los dos subintervalos y ambos puntos. B, C, D, el NX y el NI. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a definir ahora es que el h de x va a ser simplemente el b menos a sobre nx. El h de y va a ser simplemente lo mismo. D menos c dividido en ni, NDI. Y ahora, vamos a primero a calcular lo que es esto que está acá, la primera suma. ¿Ya? Para calcular la primera suma, lo que tenemos que hacer es, ahora, haciendo la suma de los x primero. Y ahora por cada i, que va a ir desde 1 hasta n sub x menos 1, lo que voy a usar aquí es que voy a definir el x sub i como lo típico, nada más i por h, h sub x, y el i sub x va a corresponder como la suma, será i sub x más
f de x, c, f de x sub y, c, más f de x sub y, d. Después tirarle un end. Y yo voy a decir que el primer i va a ser simplemente, se me olvidó algo aquí, definir el i antes como, lo que sería 0.25 veces, porque está como un cuarto, de lo que sería la combinación lineal, o bueno, la suma de f de a, c más f de a, d más f de lo que sería b, c más f de lo que sería b, d. Entonces el isoide va a ser el i más 0.5 veces el i sub x. Y vamos a definir ahora el i sub i es igual a 0. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Es igual a 0. Ahora por cada j ahora, por cada j que va a ir desde 1 hasta n-1, n sub i menos 1, hacer, haremos lo siguiente. Que lo hizo i, lo que lo hizo j, van a ser simplemente el c más j por el hj, por el hi, y que el i sub, y esto va a ser simplemente igual a lo que sería el f de lo que sería el a del ij, el ij más el f de lo que sería el b del ij, b, el ij, y esto se le suma el i, el i sub y, y, ahí. Y luego de eso hacemos que el i va a ser simplemente el i más la mitad, 0.5 veces de lo que sería el i sub y. Y ahora vamos a calcular lo que es la sumatoria doble. Ya, que correspondería a esto que está acá. Pero vamos a calcular eso que está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, para ello vamos a usar un doble for. Ahora, for i que va a ir desde 1 hasta n sub x menos 1. Pero le tiro al length para que no haya problemas. Ya por cada j ahora, que va a ir desde 1 hasta el ni menos 1. Tirarle un también al tiro. Y es lo que vamos a definir aquí, el x sub i, como el a más i por hx. El ij va a ser simplemente la pantalla, ¿ya? El ij va a ser simplemente lo que sería el b, perdón, c más j por el hj, por el hy, y el f de x sub y la sumatoria va a ser simplemente lo mismo, más el f evaluado en x sub i
y el IJ. Eso sería todo con respecto a esta sumatoria y después correspondería a sumar todo el resto. Entonces, para ello, vamos a decir que el I va a ser simplemente el I más el IX. Eso, la sumatoria, y vamos a decir de que el H de X, que el I va a ser simplemente lo que sería el HX por el HI y por el I, que tenía que habíamos calculado. Y después de eso, hacemos que el I sub trapecio doble va a ser igual al I. Ahí estaría listo este problema. Tirarlo como doble trapecio y ahora calculamos lo siguiente. Entonces, ahora, tomando ahora esto que está acá, hacemos A igual 0, B igual 2, C igual 1 y D igual 4. Entonces, A igual 0, B igual 2, C igual 1, D igual 4. Hacemos que el NX va a ser igual a 20 y el NY también. Y por último, hacemos que el F, tirar la función F como una función anónima que recibe dos variables. Y en este caso, podríamos, por ejemplo, tirar por el primero, de x más y. Y para una función más complicada, tirarle al F2, otra función anónima de dos variables. Sí, esto está multiplicado ahí, coma i. Creo que sería la raíz de 2 por el exponencial de x por y. Tirar, por ejemplo, también a F3. En este caso va a ser simplemente x, y. Te voy a hacerlo más ordenado, va a ser F1. Entonces va a ser x a la y. Y F4, que va a ser la última función que tenemos que evaluar, va a ser simplemente x, y de lo que sería el coseno de x cuadrado más y, todo esto multiplicado por el seno de y. Ahí está. Entonces ahora evaluamos. Doble y 1 es igual a doble guión bajo trapecio de lo que sería. Se le entrega la función, el intervalo A, B, C, D, el NX y el NY. Ya, y ahora todo esto lo voy a copiar para que después no haya problemas. 2, 3, 4. Va a ser 2, 3 y 4. Entonces, le damos run ahora. Ahí estarían los resultados de cada una de las cuatro integrales que están acá. Ahí. Ya, entonces, si tienen cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Así que muchas gracias y lo libero por hoy día por la ayudantía de día. Un saludo. Finalizar.